Desde Pediatría hemos presentado un proyecto que se llama Conectados. Nos referimos a Conectados, el equipo multidisciplinar, en conjunto con nuestro pequeño paciente y su familia. El proyecto está enfocado a realizar una serie de talleres con el equipo, con todos incluidos, médicos, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y enfermeras. Constará de 4 sesiones en las que hablaremos de asertividad, se practicará también empatía, habilidades de comunicación, resolución de conflictos. Pensamos que es un modo de aumentar la cohesión en el equipo, que el diálogo sea mejor y repercuta de forma positiva en el paciente y en la familia, en su experiencia aquí, que ya de por sí es un poco traumática quizá. Entonces yo pienso que pensamos que se van a sentir más acompañados, entendidos y esperemos que mejor dentro de lo posible. En el servicio de hemodiálisis nuestros pacientes pasan mucho tiempo, reciben tratamientos que son de larga duración, durante 3 días en semana. Con ellos, por lo tanto, compartimos todas las cosas de nuestra vida diaria, tanto las cosas buenas como las malas. Por eso habíamos pensado que una buena forma de seguir aumentando nuestros vínculos es celebrar tanto los profesionales como los pacientes el día de nuestro cumpleaños. Para esto hemos decidido poner en marcha un proyecto en el que cada día de cumpleaños, tanto de los pacientes como de los profesionales, nos haremos una foto, soplaremos la vela de las tartas y después la persona homenajeada elegirá qué foto quiere que vaya a formar parte de un anuario que al final elaboraremos a final de año y que se repartirá como regalo de Navidad tanto para los pacientes como para los profesionales. Por lo tanto, qué mejor que llamarlo Feliz en tu día. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplan muchos más. Bien. Hola, bueno, os presentamos nuestro proyecto para el premio de humanización que se llama Hospital de Vida. Este proyecto consta de 2 partes. Por un lado, pretendemos involucrar a todos nuestros compañeros y trabajadores de ASEF con la intención de intentar acercar un poco los servicios. Pues a veces nuestros pacientes tienen una situación un poco más complicada y los demás servicios pues no son del todo conscientes por lo que están viviendo. Y la segunda parte de nuestro proyecto es el mural de las experiencias. Nos damos cuenta de que a nuestros pacientes les gusta mucho explicarnos cómo se sienten, ya sea si están contentos o están tristes, y a veces no hay el tiempo material posible. Entonces se nos ocurrió que poder hacer un mural donde todos expresen y expliquen pues lo que sienten puede ayudar incluso a los demás. Explicaros solo que todo esto salió pues gracias a una paciente que nos vino aquí de 19 años y en un momento que se desanimó un poquito, se nos ocurrió hacer un vídeo que espero que todos hayáis visto y nos hemos dado cuenta de que eso ha dado mucha fuerza a este servicio y pretendemos continuar por este camino. Espero que con la ayuda de todos vosotros. Gracias. Nuestro proyecto es la implementación de la figura del psicólogo clínico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Can Misés, ¿vale? Con este proyecto lo que pretendemos es mantener el aspecto psicológico tanto de los pacientes, familiares y profesionales. También pretendemos mejorar la evolución del paciente y de la familia tanto dentro de la unidad de cuidados intensivos como al alta. También prevenir los riesgos psicosociales de los profesionales y desarrollar competencias emocionales y habilidades sociales.
Colaborar con el proyecto UCI es un proyecto a nivel nacional basado en unas líneas estratégicas y el manual de buenas prácticas, con lo que se quiere conseguir es humanizar los cuidados intensivos. ¿Qué se pretende con este proyecto? Pues pretendemos dar una atención completa y de calidad a través de un abordaje interdisciplinar y unos cuidados centrados pues, en las personas. El trabajo que os presentamos trata sobre la implantación de la enfermera de práctica avanzada en el servicio de neumología del Hospital Cambises. Actualmente, en consultas externas en el Gabinete de Enfermería de Neumología, llevamos a cabo la consulta programada de enfermería, en la que realizamos pruebas de función pulmonar, walking test de los 6 minutos, fibrobroncoscopias, técnicas asistenciales y consejo breve. Pero creemos que nuestros conocimientos, actividades, actitudes, experiencia, habilidades están infrautilizadas y que podemos ofrecer mucho más a nuestros pacientes. Existe una necesidad de crear una transición hacia la consulta de enfermería de gestión de la demanda. Allí participaríamos en la consulta de enfermería para la educación para la salud, fisioterapia respiratoria, EPOC frágil y la enfermería de alta resolución en diagnóstico rápido. Nuestro trabajo se centra en el desarrollo de esta última figura, la enfermería de alta resolución en la unidad de diagnóstico rápido, y todos los beneficios que podemos ofrecer para humanizar el proceso del paciente con un diagnóstico grave dentro de su entorno. ¿Sabes qué pensé cuando vi esta casa payesa aquí en mitad del recinto hospitalario? Dime. Pues que sería una estupenda casa de partos. Guau, pues seguro. Mira, la verdad es que en Europa, sobre todo en el norte de Europa, las casas de parto llevan funcionando con muchísimo éxito, porque a las mujeres les encanta parir como en casa y tendrían la posibilidad de estar, mira, solo acondicionando un poquito la casa, haciendo una reforma pequeña. Tendrían la oportunidad de estar pariendo como en casa con la tecnología tiro de piedra. Sí, porque además se puede pasar por detrás, hay un acceso directo a urgencias, o sea que si en caso de necesidad lo tendríamos fácil para acceder al hospital. Si en caso de un traslado, ya por ahí pasamos directamente. Y también solo necesitamos matronas, porque las indicadas para atender un parto de baja intervención somos nosotras, las matronas. Matronas que podrían trabajar con las mujeres previamente, así las conocemos a todas cuando llega el momento del parto, y con este espacio exterior también podríamos hacer clases de preparación al parto aquí, que ya conozcan el espacio. Y también se me ocurre que podríamos hacer pues una sala de lactancia, por ejemplo. Muy bien, incluso recuperación de suelo pélvico, si alguna después del parto tiene algún problema. Oye, tenemos una idea estupenda, ¿la presentamos al proyecto Humana de este año? Venga, ¿lo hacemos? Venga. Y así fue como se nos ocurrió la idea de presentar este proyecto. Desde pediatría nosotras pretendemos presentar un proyecto... No, es que no. El trabajo que os presentamos trata sobre la implantación... Nuestro proyecto es la implementación, ya me he equivocado. Pues nuestro proyecto de humanización consiste en intentar poder compartir una serie de experiencias que a diario... hostia, qué mal, ¿no? Say